Que la paz de Dios y la gracia que es en el Señor y Salvador nuestro Jesucristo mora y reina en vuestros corazones, mis estimados y queridos hermanos, amigos que también nos escuchan y que han tenido la disposición de pues canalizar esta plataforma. Seguimos con el propósito de seguir difundiendo a través de este canal el resumen de la Biblia en minutos. En esta ocasión corresponde a la carta a los Efesios, esperando que sea de grande bendición para todos y cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros estimados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora a través de este medio. Mi hermano Ader, es un placer una vez más compartir con usted esta bendición, este propósito que ha tenido a bien a realizar de difundir esta enseñanza o pues esta forma también de compartir de lo que de gracia se ha recibido. Entonces, pues esperando también que sigamos adelante en este noble proyecto que el Señor pues ha puesto en su corazón. Un cordial y afectuoso saludo a mi estimado y querido hermano Ader. Dios le pague, mi amado hermano. Bueno, pues vamos a observar en lo particular o en lo que corresponde en este espacio ahora a la carta a los Efesios. Pues más que una carta, la epístola a los Efesios, amado pueblo del Señor, es un escrito doctrinal y exhortatorio que pone de manifiesto en su autor, en este caso el apóstol Pablo, que es el que la escribe, fundamentales intereses de enseñanza y pastorales también a su vez, con el único propósito, pues bueno, de instruir cada día más al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo que se encontraba en Éfeso. Y es una reflexión también sobre la iglesia vista como el cuerpo de Cristo. Eso lo encontramos en el capítulo primero, verso 22 y 23, y en el capítulo 4, verso 15 y 16. Y también, amados hermanos, es una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Capítulo 2, verso 4 y 9. Pues bueno, también es importante observar brevemente quién era Éfeso en ese entonces, en ese tiempo, hace aproximadamente 2000 años, pues nos retrocedemos en el tiempo y pues bueno, gracias a la historia que ha sido importante y básica también para entender o saber ciertos acontecimientos donde pues bueno, nosotros como seres humanos limitantes en tiempo también siendo mortales, pues bueno, fuimos o somos una generación que por lógica no estuvimos presentes en esos lugares y tampoco en esos acontecimientos. Pero bueno, la historia nos narra y nos dice, y también, pues lógicamente la Biblia es una fuente de enseñanza, una fuente de bendición para todos y cada uno de nosotros, donde da testimonio de esos acontecimientos. Desde el año 133 antes de Cristo, Éfeso, con una población cercana al medio millón de personas, amados hermanos, era ya una ciudad muy grande. Éfeso era la capital de la provincia romana de ese entonces. Era la capital de esa provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernante de ese tiempo. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de Asia Menor. Vemos que no era cualquier cosa, esa ciudad de Éfeso era una ciudad que pues bueno, había mucho comercio, mucho tráfico y mucha gente que transitaba extranjera y pues bueno, residentes de ahí mismo. Era muy movida aquella ciudad de Éfeso. Ellos se distinguían con el culto a la diosa Diana, en cuyo honor se había erigido allí en ese lugar, en esa ciudad de Éfeso, un templo al que acudían en peregrinación devotos de toda Asia y el mundo entero. De eso nos da testimonio el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 23 al 41. Recuerden cuando hubo un gran alboroto ahí, cuando llegó el siervo de Dios, el apóstol Pablo, a predicar la palabra. Y bueno, también contribuyó en la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios Apolos, un varón fervoroso en ese sentido.
de la predicación de la palabra del Señor, fervoroso en las escrituras, poderoso en ellas, nos da testimonio la escritura de él, pero en este particular, y muchos consiervos que también contribuyeron con el apóstol Pablo, pero en lo particular el que la escribe la carta es el apóstol Pablo. Entonces tenía esta fama de Éfeso, y por la gran diosa Diana que ellos veneraban, y contribuía a aumentar el prestigio de esa ciudad. El libro de los Hechos hace referencia a dos visitas de Pablo a Éfeso. La primera fue breve, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, como ya se mencionó, en el capítulo 18, del 19 al 21. Pero la segunda se prolongó por 3 años más. En el capítulo de los 19 del libro de los Hechos, desde el verso 1 al 20 lo encontramos, amados hermanos. Un periodo cuya duración indica la importancia de la obra misionera ahí realizada. Vemos, y eso nos da testimonio la escritura en el libro de los Hechos, que era necesario que el siervo de Dios y los siervos del Señor siguieran permaneciendo de una forma muy especial y muy fervorosa, difundiendo la palabra del Señor. Eh, También es importante saber el tiempo y el lugar donde fue redactada la carta. Bueno, como ocurre con otros textos epistolares del Nuevo Testamento, pues tampoco no hay, pues sí, un concierto de criterio, amados hermanos, respecto a la fecha y al lugar de la redacción de esta epístola. Porque, pues bueno, unos la catalogan o la incluyen en el grupo de las llamadas de la prisión, a causa del testimonio del autor, en este caso el apóstol Pablo, que él da su testimonio sobre su situación personal a la carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 1, y en el capítulo 4, verso 1. En el capítulo 3, verso 1, donde él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea que se puede pensar que él se encontraba atado en cadenas por causa del Evangelio cuando él escribió, teniendo presente esta clara referencia de esa cautividad en la que él se encontraba. Se ha pensado que la carta fue redactada en Roma entre los años 60 y 61 después de Cristo. A ciencia cierta, bueno, como lo hemos mencionado, exactamente pues la fecha no se sabe, amados hermanos, ni tampoco exactamente el lugar. Podría decirse de un lugar, como se ha mencionado, y podría ser veraz o no, pero lo importante también aquí es lo que contiene la carta. Por otra parte, Efesios ofrece algunas peculiaridades literarias, hermanos, de lenguaje, de vocabulario y de una perspectiva teológica que la diferencian de los demás escritos que escribe el apóstol Pablo, a excepción de una carta que es la epístola a los colosenses, con la que tiene muchas afinidades en temas y conceptos de expresión. Es con la única carta con la que se identifica o tiene paralelismo en los temas que trata el apóstol Pablo con los efesios. El propósito por el cual escribe también el apóstol Pablo, pues vamos a observarlo. Las frecuentes alusiones que en otras epístolas hace el apóstol a Éfeso o a personas relacionadas con esta ciudad revelan que lo unían estrechos de lazos de trabajo y también un afecto con la comunidad que estaba ahí establecida en el Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 32, nos da una enseñanza de ello. En el capítulo 16 también, en el verso 8, y en la primera carta que escribe también a Timoteo, en el primer capítulo, verso 3, y en la segunda de Timoteo 1:18, y también en esa segunda de Timoteo 4:12. Sin embargo, en la presente epístola se advierte una casi total ausencia tanto de nombres propios, por excepción de Tíquico, que se cita en el capítulo 6, verso 21, como también de los saludos personales que son habituales en los escritos de que el apóstol Pablo siempre escribe, o en este caso las cartas que él escribe.
Por esta razón se piensa que se trata más bien de una especie de carta circular dirigida a diversas congregaciones. El pensamiento en torno al cual se estructura la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo resucitado. En el capítulo 1, verso 20 al 22, en quien se han de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Capítulo 1, verso 9 y 10. Este es el propósito de Dios, mantenido en el secreto de su sabiduría, amados hermanos, capítulo 3, verso 10, el cual ahora ha de ser revelado universalmente por medio de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 3, verso 10 y 11. Vamos a observar, amados hermanos, cómo se desarrolla este sentir y este propósito en la carta que fomenta el apóstol Pablo con su puño y letra también. El texto de la carta consta de dos secciones principales, las cuales vamos a ir observando detenidamente, amados hermanos. La primera la encontramos en el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 3, verso 21, de índole doctrinal, amados hermanos. Se presenta a continuación de unas palabras iniciales de saludo, como es muy común del apóstol Pablo, que es un signo de él en todas sus cartas, como lo escribe en otra de sus cartas. El saludo, la salutación muy particular, muy especial, es el distintivo y signo del apóstol Pablo. Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 1, lógicamente en los primeros dos versos. Y la segunda sección está del capítulo 4, del verso 1 en adelante, hasta el capítulo 6, verso 20. Contiene una serie de exhortaciones a vivir de acuerdo con la vocación y la fe que se tiene en el Evangelio. Por último, un breve epílogo pone punto final a la carta en el capítulo 6, verso 21 al 24. Vamos a ir observando, amados hermanos, la primera sección, que es de suma importancia y es tan maravillosa, tan preciosa, la oportunidad de leer estas cartas, toda la escritura. Y bueno, pues cuando leemos en este caso la carta a los Efesios, es algo mucho, muy aliciente, mucho, muy confortante. Y bueno, vamos a observar la sección doctrinal. Comienza con una alabanza a Dios. En el capítulo 1, verso 3 al 14, que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Verso 4, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Verso 5. Esa elección y destino permanecen al misterio de su voluntad divina, ahora manifestado, de que tanto judíos como gentiles son llamados a participar de los beneficios de la gloriosa redención. Qué precioso, hermanos, tema, qué preciosos pensamientos de Dios que por inspiración divina reposaron en el corazón del apóstol Pablo y de todos aquellos que predicaban en esta común fe. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 7, y el capítulo 2, del verso 11 al 22. En una oración de gratitud y súplica por la fe y el amor de los efesios, en el capítulo 1, verso 15 al 23, Pablo, el siervo del Señor y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, evoca la grandeza del poder de Dios. Capítulo 1, verso 19, y el señorío único y definitivo de Jesucristo, cabeza de la iglesia, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 1, verso 22 y 23. El capítulo 2 recuerda a los lectores que aunque antes estaban muertos en sus delitos y pecados, capítulo 2, verso 1 y 3, ahora son salvos por gracia.
Qué preciosa carta escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Y ahora a nosotros que tenemos el privilegio y la oportunidad de portar este santo y sagrado evangelio plasmado en esta escritura, en este compendio de libros que es la Biblia, y que podemos nosotros comprender y entender lo maravilloso que es Dios para con nuestras vidas, amados hermanos, y de lo cual pues concordamos con el sentimiento del apóstol Pablo, que él evoca con grandeza el poder de Dios y por amor a los efesios. Y asimismo también, pues bueno, nosotros prorrumpimos en alabanzas, en honras y glorias a nuestro Señor al leer estas preciosas palabras que nos recuerdan que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mas ahora por la gracia somos salvos. Capítulo 2, verso 5. Y también forman parte de un pueblo único, en el que no hay diferencias de clases ni enemistades de raza. Capítulo 2, verso 14 y 16, pues todos en él pertenecen a la familia de Dios. Qué precioso. Capítulo 2, verso 19 al 22. El misterio de la salvación de los no judíos fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas de Cristo. Capítulo 3, verso 5. Y también lo ha sido a Pablo. Él lo dice en el capítulo 3, verso 3. Ministro como ellos, escogido por Dios para anunciar el Evangelio a los gentiles. Capítulo 3, verso 8. En la segunda sección, amados hermanos, el apóstol exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la gloriosa paz de nuestro Señor. Capítulo 4, verso 3 al 6. Lo que nada se opone a la diversidad de los dones espirituales que deben estar siempre presentes en la Santa Iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo refleja en el capítulo 4, verso del 7 al 16. Y tiene una compañerismo con lo que escribe a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde escribe sobre los dones, amados hermanos. Qué preciosa es la carta. La vocación cristiana ha de manifestarse en la renovación profunda de la persona, con el abandono de los antiguos hábitos perniciosos y haciendo concordar pensamientos, palabras y actitudes con la realidad de la nueva vida en Cristo. Capítulo 4, verso 22 al 24. Los principios del Espíritu, que son la bondad, la justicia y la verdad. Capítulo 5, verso 9. Estos deben de gobernar el corazón de los creyentes y presidir sus relaciones humanas. Indiscutiblemente deben de resplandecer estas virtudes, estos valores que emanan de la fuente salvadora a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones en medio de una sociedad, hermanos. Y también deben de presidir en esta convivencia social también de esposos a esposas, de padres e hijos y aún de amos y esclavos. Observen en el capítulo 5, verso 21 del 6 y el capítulo 6, verso 9. Particularmente importante es el pasaje que está citado, amados hermanos, en el capítulo 5, verso 21 al 33, donde el apóstol Pablo escribe y establece un paralelismo entre la unidad esencial de Cristo y su iglesia, indiscutiblemente, con la figura del matrimonio, amados hermanos. La sección concluye con una exhortación a luchar contra el mal. La indumentaria y las armas del soldado inspiran a Pablo la figura militar que hallamos en el capítulo 6 del 10 en adelante, con la cual más una última nota de despedida termina el cuerpo central de la carta, amados hermanos, y concluye el apóstol Pablo, como todas sus cartas, despidiéndose de una manera muy afectuosa en este sentido. La paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios y Padre y del Señor nuestro Jesucristo, y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Esto es, hermanos, en resumen, este santo escrito que es la carta a los Efesios. Qué preciosa carta
donde nos manifiesta las profundidades de Dios desde la eternidad. Bueno, amados hermanos, es un gusto, es un placer seguir compartiendo este tiempo, la Biblia en minutos, y esto corresponde el día de hoy pues a la carta a los Efesios. Es un gusto, mi hermano Ader, una vez más estar contribuyendo en este espacio, y también de la misma manera, pues bueno, su amado hermano el Señor Moisés Figueroa sigue también contribuyendo dentro de todo lo que el Señor pues puede y permite hacer para la honra y la gloria de su bendito y glorioso nombre. Amados hermanos, pues bueno, mi deseo es que la bendita paz de Dios y la gracia que es en nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo mora y reine en vuestros corazones. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Amén.